se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. ¿Hay unos planes, profe? Sí. Es 113. Casi, sí. 113. ¿Ve 113? ¿Por qué no 113? Ya acabábamos trabajando, pues. ¿Ya han sacado sus operaciones todavía? No, 103, pónganme. 103. Pero puede también trabajar abajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia? Si abajo está ya paralelo ahí. Hemos hallado 108 centímetros. ¿La mitad? La mitad sería 52, digamos. Sería 0,52. El interno, pues interno, interno. Tiene la misma. Dime. No le alcanzo el tamaño. Ya no hay problema. Lo busco igual al punto medio. Llevo hasta acá. Para mí desde acá la mitad ahí. Hay que apurarse, punto medio. Amarren el puntito ahí, en el punto medio. ¿Ya está? ¿Cuánto como así? Sí, pero ¿Por qué está? Ah, ya.
Dime. ¿Ah? No hay problema. Sí, también funciona. No pasa nada. Sino que el amarre debe ser por dentro, pues. Sí. Listo. Seguimos. Ya debemos acabar. Peguen para que no se mueva el tubito. Bien pegadito. No toquen la pita, solamente a los costados, donde quieran del tubo. La pita debe penderse ahí, debe moverse. A los costaditos. No toquen la pita porque eso se va a mover. No peguen la cinta en la pita. A los costados, métanle bonito. ¿Ya estamos? ¿Ya nos gana el tiempo? Ya está. Tienen que traer sus goniómetros y traen así 1 metro, una cinta métrica para hacer las medidas del cerro de tan marca. Podemos medir Chicón cuántos metros tiene o no sé, o lo que quieran. ¿De acuerdo? Hasta ahí terminamos esto. Para que me des 60 p. Tienen que marcar lo que están haciendo. Perfecto. 50. Espera, José Armando. no, muy cerca Ya, muy bien. 4:30. Eso no vas a medir. Esa distancia. ¿Cuánto es? 3:98. ¿Cuánto mides? A ver, mide medio metro, mide. ¿Cuánto? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué es eso? De aquí a allá. ¿Dónde te has parado, pues? ¿De dónde te has parado hasta allá tienes que ir? Pues no alcanza a ver todo. Sí, pero así tienes que aproximarse. De 1 metro, ya, de 100 en 100. Es que si me pongo Ha dicho eso. Tan marcado. Are you ready?
science and mountain. It wasn't easy, but nothing ends. No. When I feel heavy metal, and I feel so lovely down. When I lie and I'm amazing all of the time, but I never show when I need ya. Please don't need ya. I got my head down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel so lovely down. When I lie and I'm amazing all of the time, but I never show when I need ya. This could be ya. Yeah. Yeah. All of the time, but I never show when I need ya. This could be ya. Está bien que mida 9.5. Claro. ¿Esto? ¿Sí? ¿De verdad? Sí, vamos a ver, pues ahorita vamos a verificar eso. Terminamos. ¿Cómo van? Habla. Esa profe ya tenía. No fue como unos 68. Pero tú sigue, ¿qué te preocupas? Con la calculadora que voy a Y luego le aumentas el pedacito que falta. 52, ¿cierto? 1 metro 45. Ya. 60 más 34 es 94. Es 55, 55, ¿no? 55. 94 entonces. ¿Ya he medido? 100. Hasta el puntito. Más 94 más 6 es 100. ¿Por qué 6? No veo. Ay, Dios mío, Karen. Profe, es hasta ahí nomás. Claro, hasta ahí. Hasta ahí sí. Claro, es lo que has medido, pero es lo que has visto. Claro, es lo que estás midiendo. Marca estamos. Ya, 9. ¿Qué dice aquí? Pero Te golpearía hoy ya. Ahora me debo. ¿yo qué culpa tengo? A ver. 5. 5 pone. Es 5. Ya, 6. ¿Cuánto mide la sombra? ¿Sabes qué decir? Anota 75. Ya me voy a recordar 75.
Perdón, chicos. Ya, Jaime, gracias. ¿Cómo es? No es que no tengo tamaño. No sé. Ah, en allá. 2, no. ¿Ya acertó? Profe, ¿qué está haciendo? También está... Al día de la excepción video. Profe, también se le Se va a valorar la cámara. Ya está. Bueno, ya sabemos que la distancia de mi persona hasta el punto medio del espejo es 1.3. Ahora vamos a ver la distancia que hay desde el espejo hasta la biblioteca. Muy bien. Ahí. 5 metros. Falta todavía, pues. Está bien, ahí nomás. Está bien, es hasta ahí, ya está más de Ya. 5 metros. Ya bueno, ahí ando la distancia del punto medio hasta la biblioteca y en relación a las distancias y las alturas llegamos a la conclusión de que la biblioteca mide 8.0. Hoy vamos a calcular la altura del mástil y esto vamos a poderlo hacer gracias al cálculo, en el cual se va a emplear primero la altura de la persona, que sería hasta la medida de la vista, y la altura que existente entre el punto del espejo hasta el mástil. En sí sería la distancia que existe. Vamos. ¿Qué están haciendo? Estamos midiendo, no, esa es de la parte de arriba, ya. Estamos midiendo la distancia existente entre el punto medio del espejo a la parte inferior del mástil. Ya. Anota, pues. Y la parte de arriba. Y la parte superior también. La parte superior, esa parte. Para que lleguen a la... Hay que sumar eso, ¿no? Listo. Después de medir la distancia existente entre el espejo y la parte inferior del mástil, van a medir desde la parte media del espejo hasta la parte aproximadamente del talón de mi cuerpo, que formaría un ángulo de 90 grados. Hasta el tobillo, ¿no? Hasta el tobillo. El siguiente paso a seguir es dividir. Después de haber realizado las operaciones que se debían hacer, hemos llegado a obtener como resultado y a la conclusión de que el mástil mide aproximadamente 7,21 metros. Para poder medir la sombra del techo, primeramente vamos a tomar la medida de la sombra, que mide 2.19, 2 metros con Ya que estar anotando eso, ¿no? centímetros. Y la estatura de Smith es... La sombra. Ahora, la sombra de Smith es... 59 centímetros. Ya. Ya, para ello, primeramente se pone la medida de la sombra del techo sobre la medida de Smith. ¿Cuánto de mide la Smith? sombra, que es Ya. 1.52. Ponemos altura sobre altura y sombra sobre sombra. Ya, muy bien. Ya. Después de haber tomado las medidas respectivas, hemos llegado a la conclusión de que el techo llega a medir 8.20 centímetros.
Ahora vamos a aprender a calcular la altura del mástil usando el método de las sombras. Ya. El cual aquí estamos viendo que mis compañeros están midiendo lo que es la sombra del mástil y que va a funcionar con la Sombra del con la compañero. sombra de mi compañero, que es uno de metro 60, Ya. 1,68. Ya, mira la sombra de tu compañero. La sombra del mástil, ¿cuánto? 1,40. 1,40. Ahora la sombra de tu compañero. ¿Cuánto? Y la sombra de mi compañero es 60 Ya, 60 centímetros. Ya, o sea, después de calcular, o sea, después de realizar las operaciones Ajá. siguientes, logramos calcular que la altura del mástil es aproximadamente, o es de 7, 20 centímetros. Ya. Vamos a medir la altura del techo, desde la parte inferior hasta la parte superior. Ya. Para ello los materiales que necesitamos es un metro wincha. En este caso nosotros vamos a utilizar una cinta métrica, luego un espejo y la altura de mi compañera, que es 1,45 m. Ya, muy bien. Primeramente vamos a medir primeramente mi compañera ha tenido que hacer un enfoque con el espejo hacia la altura del techo. Y ahora mi compañera va a medir desde el espejo, de la línea de espejo hasta el tobillo de mi compañero, que debe de formar un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ya hay que anotar esos datos. El dato es 29. Ya. 29. Y ahora vamos a medir. Vamos a medir desde el espejo hasta el rincón del techo, Ya. que es 1,33 m. Ya, muy bien. Ahora vamos de altura sobre altura y sombra sobre sombra. Tenemos que salir un resultado de 8,43. Ya. Entonces vamos a calcular la medida hasta el extremo superior del segundo piso utilizando el método del espejo. Previamente medimos a nuestra compañera, pero solamente hasta la medida de sus ojos, hallando la medida de 148, 1 metro con 48 centímetros. Ya. Ya. Luego, medimos. Ahora mi compañera va a tratar de proyectar su mirada al espejo, y en el espejo debe ver el extremo del techo, el cual queremos calcular. Listo. Ahí es. Ya. Ahora que ya encontró el ras del techo que queremos calcular, vamos a continuar midiendo. No podemos medir hasta el ras de acá. ¿Por qué? Porque si vamos a medir aquello va a ser hasta su misma medida. Sería más o menos hasta acá. Hasta acá. Como 10. De la mitad del espejo hasta acá hay 1 metro con 10. Anótalo. 1,10. Ya, muy bien. La otra distancia. Ahora vamos a medir desde la mitad del pie de mi compañera hasta la mitad del espejo. Hay un total de 56 centímetros. Ya. Las 3 medidas que pudimos hallar, hemos llegado a la conclusión que del techo al piso hay un total de 7 metros con 40 centímetros. Profesor, vamos a medir la baranda del tubo. Primero vamos a medir la sombra de mi compañero y la sombra que está proyectando el tubo. Acá será, ¿no? Sí.
Están midiendo a la vez, ¿cómo se dijo? Ya, muy bien. Diámetro 72. No sé si Ya, hagan las operaciones. Estarán anotando ya, ¿no? ¿Qué estás midiendo ahora? la sombra de mi compañero. Ya. ¿Qué vas a comparar con la sombra del poste? Muy bien. 48, 0,48. Ya, aquí lo echaron. 48. ¿Qué más? De 48. ¿Qué están comparando? Ya, espérate, vamos a ver la altura de Carlos. ¿Cuánto? Unos 60. La altura de la sombra de este 1,40. 1,72. Y este era 0,48. Listo, hacen la operación y aproximadamente cuánto sale la altura de la estructura metálica. Según a la sombra de mi compañero y a la sombra de esto, el poste mide 7,4. Después de Después de realizar las operaciones, multiplicar esto con esto y luego dividir el resultado con esto. Ya, muy bien. Chao. Primero colocamos el espejo para que mi compañera pueda ver la punta de la comunidad. Estamos midiendo, calculando las alturas con ¿Cuánto es? los espejos. Vamos. Luego medimos la altura hasta la mitad del espejo. Es 132. Ajá. Eso. Ya. Cuando hemos terminado de medir eso, medimos desde el también de mi compañera, igual hasta la mitad del espejo. 49, 0,49. Muy bien. Ya. ¿Cuánto medía esto? ¿Cuánto medía esto? ¿Qué más? ¿Qué más? Las operaciones ahora mi compañera va a sacar. No. Hemos medido que la comunidad mide 11 metros y medio. Fuerte. Vamos a medir la altura del mástil, pero con sombras, utilizando las sombras. Primero vamos a medir la sombra del mástil y también a la vez vamos a medir la sombra de mi compañero. Ya, muy bien. Tú sigue hablando nomás. El tamaño de él sabe ya, ¿no? Ya. Listo. Ahora que van a hacer estas operaciones. Ya muy bien, hagan la proporción. Altura con altura, sombra con sombra. Del mástil. Realizado las proporciones del mástil, hemos hallado que la altura del mástil es 5,90. Muy bien. Estamos midiendo aquí el poste, su altura, utilizando la sombra. Y ahora vamos a medir la sombra del poste. O sea, 50 centímetros. Después de esto vamos a medir de uno de mis compañeros. Cristian, ponte acá. La altura de... Su sombra de qué? Se lo saca del talón.
Luego hacen las operaciones, ¿no? Las proporciones. Ya, muy bien. Discreción. Ya es 1,60 por 0,30. 1,60 por 0,30 sobre 0,50. Hemos llegado a la conclusión que el poste mide 5,5 Ya. de altura. Muy bien. Oportunidad nos ha tocado exponer acerca de la medida de ángulos, en donde sabremos la altura del protector solar. Lo primero que tenemos que hacer es poner el espejo en el piso de tal manera que se vea en el punto medio del espejo la altura del protector solar, no, la punta del protector solar. Después se mide a la persona desde los ojos hasta los pies. Vamos, midiendo. En este caso yo, mi persona, mido 1,45. Después medimos desde el punto medio del espejo hasta el pie del protector solar. Desde abajo. Luego desde el punto medio del espejo hacia el protector solar. Ya. Esa medida en metros es Bueno, las operaciones las tienen. 2,4. Dimos desde el punto medio del espejo hacia la persona. Esta medida es 0,30 metros. Luego sacamos las operaciones dividiendo y multiplicando para sacar la altura del protector solar. Aproximadamente la altura del protector solar es 11,9 metros. Ya. Por los resultados que son 720. Entonces la calamina hasta el suelo podría medir aproximadamente unos 720 metros. Acción. En esta oportunidad vamos a medir la altura del mástil, que para eso necesitamos tener la altura de uno de mis compañeros. Mídele. Mide 1,55. Solo se tiene que medir hasta la altura de los ojos. Muy bien. Para eso vamos a necesitar un espejo donde él tiene que ver la punta del mástil reflejada en el espejo. Ya. Luego, a continuación, se tiene que medir la distancia del mástil hasta el espejo. Ya hay que anotarlo eso, ¿no? Más eso. Luego tenemos que medir la altura del espejo donde está reflejado hasta La distancia será, ¿no? la distancia hasta sus pies. Luego hacen las operaciones. De resolver las operaciones hemos sacado la respuesta que el mástil, su altura del mástil es 7 metros 20. Ya. Buenas tardes, en esta oportunidad tendremos el honor de demostrarles cómo una forma opcional de medir la altitud de un objeto. En esta oportunidad mediremos la altura desde el piso hasta el techo, usando los espejos. A continuación pondremos un espejo en el suelo, en el que mi compañera podrá ver el techo en el centro del espejo. Se colocará según vea conveniente. A continuación mediremos la recta donde está el techo hasta
hasta donde se encuentra la mitad del espejo. Lo que llega a medir 408. Hay que anotar. Luego mediremos desde la mitad del espejo hasta donde se encuentra los tobillos de mi compañero. 94 centímetros. Ahora mediremos la altura de mi compañera, pero solamente hasta la altura de los ojos, puesto que desde ahí logra ver todo. Ya, muy bien. Hasta la altura de los ojos es 1,42. Ya. Ahora resolveremos para hallar la altura final del piso hasta el techo. Ya, ahora sí, respuesta, vamos. Pero no, un ratito, profe. Obteniendo ya los resultados, llegamos a la conclusión de que la altura del piso hasta el techo es de 5 metros con 94 centímetros. En esta oportunidad vamos a calcular la altura de mi compañero basándonos en sombras y vamos a comparar su sombra con la de la botella. Y para eso necesitamos saber la medida de la medida de la sombra de la botella. La sombra. Ya, como puedes ver, la sombra es de 3 centímetros y siguiendo, medimos la altura. ¿25? 24. Ya, la altura de la botella es 25 centímetros. Y ahora vamos a medir la sombra de nuestro compañero. Que es de 50 centímetros. Ahora procedemos a resolver el problema. De la botella 25. 0,25 es igual a... ¿Tu base cuánto es? 50. 50 ¿cuánto? Después de haber resuelto nuestro problema, podemos calcular que la altura de nuestro compañero es de 1 metro con 75 centímetros. Ya, muy bien. Vámonos. Ya, en esta oportunidad, a mi grupo y a mi persona, vamos a hallar la medida de la altura de nuestro compañero Dante utilizando las sombras. Proseguiremos a medir primeramente la sombra de mi compañero. Vemos que su sombra mide 100,1 metros. Que vaya anotando. Y proseguimos a medir la sombra de la botella, que mide 13 centímetros. Ahora, para poder hallar la altura de nuestro compañero, debemos saber la medida de la botella. Que mide 24 centímetros. Ya, con los datos que sacamos de las medidas de la sombra, tanto como de la botella y la medida de la botella, hallamos que nuestro compañero Dante mide 1,63. Vamos a medir la altura con la estatura del árbol, sabiendo que con el espejo, sabiendo la estatura de mi compañero, que hasta la vista es 1,52. Y vamos a medir desde los tobillos hasta el espejo. ¿Ves? Ya. Estoy bien. 1,17. 1,17. Ya. ¿Ahora qué vas a medir? Ahora sí, empezamos a medir 1,50. Desde el punto medio del espejo a Claro. Préstame tu lapicero. Ya ve marcando. Ya. Para allá, sigue. Ahí. Hasta allá.
Dirigiéndose al árbol, supongo, ¿no? Ya. Más allá, mucho. Ahí, muy bien. ¿Cuántos son? 3. Muy bien. Más allá. 4.50. Muy bien. Seguimos. 6. Ajá. 7.50, ¿no es cierto? Sí. Ya. 9. Ya, ¿hasta dónde está más o menos la... ¿no? ¿Hasta dónde han visto? Ya, hasta esa altura más o menos. Sí. Calculen, ¿hasta dónde van a llegar? Ya, hasta ahí, muy bien. 7.50 más... Bueno, ya, hasta unos 50 pueden poner, está bien, pero... 9. Muy bien. Ahí estás anotando todos los datos. Sí. Ya, entonces. Ya. Operando altura, la altura del árbol mide 13 metros y sacando con las medidas que son 1,52 por 5,20 entre 0,64, la medida del árbol es 13 metros. Bueno, profesor, buenos días. En esta oportunidad vamos a hallar un aproximado de lo que viene a ser la medida de todo de esta estructura, teniendo en cuenta lo que son los triángulos notables. Bueno, para empezar, la medida de nuestro compañero es de 1,55 m desde los ojos hasta el piso. Vamos a utilizar un espejo como referencia para tomar un ángulo. Igualmente vamos a hallar la medida de lo que viene a ser desde la estructura hasta el punto que está en el espejo. Y del punto que está en el espejo hasta la medida, donde está nuestro compañero. Bueno, vamos a empezar. Ya. La medida de lo que viene a ser desde la estructura hasta el punto en el espejo es de 1,59 m. Bien.